Lucas capítulo 15. Y damos oportunidad que el coro entre, se integre para la palabra de Dios. Siempre recalco la importancia de este momento, porque estamos en medio de una comunión y dialogando con nuestro Dios. Usted dirá, pero ¿cómo podemos dialogar con nuestro Dios? Bueno, cada vez que nosotros participamos, cantando, orando, hablamos con Dios. Y Dios nos habla a través de la lectura de su palabra y a través del mensaje que el Señor trae a la iglesia. No sé cuán importante para usted es escuchar la voz de Dios, pero si es importante, usted va ahora en este momento a dejar todo aquello que pueda obstaculizar, prestar toda su concentración en lo que Dios quiere decirnos hoy. Ore y pídale a Dios que le dé la fuerza para poder concentrarse en su palabra y salir de aquí bendecido con la misma. Vamos primeramente al Señor en oración. Háblanos, Dios. Háblanos a través de tu bendita palabra, la cual es infalible. Es tu revelación a nosotros. Queremos aprender de ti. Queremos ser moldeados por ti. Queremos que nuestras vidas sean transformadas como orábamos a través del canto, y sabemos que una de las maneras en que nuestras vidas son cambiadas es por tu palabra. Bendícela, llévala a tus propósitos en la vida de cada uno de nosotros. En Jesucristo, amén. Hoy vamos a estar meditando en la parábola del hijo pródigo, y estoy trayéndole una serie de mensajes acerca de estas enseñanzas de Jesús, recordando que una parábola es un ejemplo terrenal para mostrar una verdad celestial. Y el hijo pródigo es una de las grandes parábolas que hay en el Nuevo Testamento. Los protagonistas de esta parábola son el Padre, quien representa a nuestro Dios. El hijo mayor representa a los hijos que están lejos de Dios o apartados de Dios. Y el hijo menor, al revés. El hijo menor representa a los que están apartados de Dios. El hijo mayor representa a los hijos que están en Dios, los hijos fieles. Así que vamos a ver que Dios muestra principios bien importantes en cuanto al evangelio y su persona. Y lo primero que vamos a hacer es darle lectura. Yo sé que es un poquito larga, ustedes me siguen con la vista, el recuento de esta parábola, y lo que vamos a hacer después es regresar a la historia y señalar los detalles que queremos aprender. Lucas capítulo 15, versículos 11 al 32. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para apacentar cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia.
y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traer el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Que vamos a leer hasta ahí, en lo que es esta parte de la parábola. Vamos en primer lugar a ver, según el versículo 11, que dice: También dijo un hombre que tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Dame la parte de los bienes que me corresponde. Vemos aquí cómo Dios tiene bienes para sus hijos. Dios tiene bienes. Esto quiere decir que Él tiene pensamientos de bien, no de mal para nosotros. Dice Jeremías 29:11: Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Hermano, Dios favorece grandemente a sus hijos, los quiere bendecir, darles, no quitarles. Se dice que Dios suma y multiplica, que es el enemigo quien resta y divide. Dios quiere bendecirnos. No hay cosa mejor para mí en esta vida saber que el Dios creador de cielo y tierra, el Todopoderoso, quiere tomar las riendas de mi vida y quiere ayudarme. Eso es maravilloso para mí, tener una ayuda así. Entonces yo pregunto: ¿por qué el hombre huye de Dios? ¿Por qué le huye? Si Dios lo que quiere es bendecirlo. ¿Usted sabe por qué el hombre huye de Dios? Número 1, porque no quiere dejar su pecado. Número 2, tiene vergüenza por su pecado. Y el hombre no quiere cambiar de vida. Por eso el hombre huye de Dios. Pero Dios, hermano, lo que tiene para nosotros es bienestar. En Cristo, fíjense, que le dijo: Dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. Esto significa que en Cristo tenemos una herencia en los cielos, una herencia que vamos a disfrutar el día que nos vayamos de este mundo. Una herencia que se puede definir en 3 aspectos: vida en abundancia, eterna; calidad de vida; y carencia de todo mal. Imagínense, qué combinación. Vida eterna, calidad de vida y carencia de todo mal. ¿Usted quiere algo mejor que eso? ¿Una herencia mejor que esa? Eso es lo que Dios tiene para sus hijos. Y además, mientras que esperamos por esta herencia, gozamos de paz, que procede de la comunión con Dios, que procede de la ayuda de su Espíritu Santo. Gozamos de las promesas divinas, de un destino cierto y seguro. Todo esto gozamos los hijos de Dios. Pero ¿qué pasó aquí? En el recuento, el padre había repartido su heredad a sus hijos, y uno de ellos, el menor está implicando aquí quizás inmadurez, debilidad. El menor le pide la parte que le corresponde para desperdiciarla en el momento. Hay que prestarle atención a esa palabra: desperdiciar. Noten que en el versículo 12 y 13, como ya leímos, el hijo se aparta, se va con estos bienes que le da el padre y los malgasta en el mundo. A esto le dijera a Ricky Martin: se fue a vivir la vida loca. Pero notemos esto: en la parábola el hijo menor es tan hijo como el hijo mayor. Esto implica, hermanos,
la realidad y doctrina bíblica que no nos hacemos hijos, sino que somos hechos hijos, según Juan 1, 12 al 13. El hijo menor era tan hijo como el mayor. Pero aquí está representando a muchos que tienen el privilegio de conocer a Dios, escuchar su evangelio por varias razones, sea que hayan tenido padres que los hayan criado en el camino de Dios, sea que hayan sido expuestos al evangelio, lo escucharon, lo conocieron, pero no se entregaron. Cualquiera de los dos casos. Lo importante aquí es que no son salvos, porque no han nacido de nuevo. Y notemos cómo este hijo desperdicia. La idea está en que usted tenga el evangelio como su mayor tesoro. Y eso es lo que es. Las promesas de Dios es nuestro mayor tesoro. Y lo que está haciendo aquí el hijo menor es desperdiciando este conocimiento, desperdiciando este tesoro, cambiándolo por las cosas del mundo, por los placeres temporales de la carne y el materialismo, como dice Romanos 1, del 18 al 23, que desperdician el conocimiento de la gloria de Dios. Tienen algo grande, pero lo cambian por la basura de este mundo. Eso es lo que hizo el hijo menor. Y hermano, cuando se hace este cambio, de seguro, y usted marque estas palabras, hay pérdidas. Cuando usted cambia a Dios por cualquier cosa de este mundo, puede tenerlo por seguro, usted va a experimentar pérdidas. ¿Por qué? Porque el mundo y el materialismo ni satisfacen, nunca el hombre va a estar satisfecho en el mundo, nunca. Ni dura, no piense que va a durar toda la vida. Esa juventud y esa belleza que usted tiene, eso no va a durar toda la vida. No dura tampoco, esas vanidades tampoco duran. Y número 3, el mundo y el materialismo no cambian el corazón del hombre. Por tanto, todo aquel que cambia la gloria de Dios por el mundo, termina en sus dividendos perdiendo. Tenemos aquí el caso de alguien que conoce al Padre, es hijo. Esto quiere decir que estamos hablando de alguien que fue escogido antes de la fundación de este mundo, pero aún no ha valorizado lo que tiene al lado de su Padre. Aún no ha venido a Cristo. Tiene el conocimiento del Padre, pero se aparta rebeldemente. Aquí hay 4 casos que pueden ser cualquiera de lo que está representando aquí el hijo menor. Fíjense, hay quienes, estamos hablando de los escogidos, hay quienes son traídos a Cristo directamente del mundo sin haber tenido un previo conocimiento del evangelio. Si yo hago esa pregunta aquí, ¿cuántos no fueron criados en hogares cristianos y vinieron al mundo después? ¿Cuántos pueden levantar su mano? Ok, tremendo grupo. Ok, hay quienes son traídos del mundo, reciben el conocimiento, mas sin embargo no aprecian el evangelio. No voy a preguntar quiénes porque no quisiera ver manos levantadas. Pero son esos de los que te dicen, yo no estoy listo todavía. Ustedes saben el cambio que están haciendo, cambiando la gloria, el tesoro, la gloria de Dios por las basuras de este mundo. Pero todavía no están listos para hacer este cambio. En tercer lugar, hay quienes nacen en hogares cristianos, se apartan y luego son traídos a Cristo. ¿Cuántos tuvieron esta experiencia? Yo la tuve. Mire, un grupito. Muy bien. Y en cuarto lugar, ¿cuántos hay quienes nacen en hogares cristianos, no se apartan, siguen siendo traídos a Cristo, pero no se apartan? ¿Cuántos los hay aquí? Tenemos 2 o 3 manos. Muy bien. Ven cómo hay diferentes tipos de escogidos. Unos representan al hijo menor, otros representan al hijo mayor. En común, todos son salvos por gracia.
En común, todos son traídos a Cristo. En común, todos tienen la responsabilidad de venir a Cristo, de creer, de arrepentirse y de convertirse de sus pecados. Nadie se salva sin haber sido expuesto al Evangelio de la gracia de Dios. Nadie se salva sin creer en Cristo, sin venir a Él, sin arrepentirse y sin convertirse de sus pecados. Pero vemos que aquí el hijo menor, hermanos, sufre graves consecuencias. Y esto es interesante en la parábola. ¿Por qué la sufre? Porque es hijo. Esa es la razón por qué sufre. Experimenta la consecuencia de alejarse de Dios. Cuando todo se le acaba, porque ya le dije ya que el materialismo no satisface ni dura, cuando todo se le acaba, entonces dice la Biblia que no le quedó otra que apacentar cerdos. Apacentar cerdos es la mayor humillación posible para un judío. Lo que está indicando la verdad central a través de este ejemplo terrenal es que la condición de esta persona viene a ser miserable, lo más miserable que usted puede experimentar en la vida. Porque usted o está en Cristo o fuera de Cristo. Pero un pie aquí y un pie allá, hermanos, ese es el estado peor que puede estar un ser humano. Porque ni disfruta las riquezas de la gloria de Dios y su comunión, y tampoco puede disfrutar el mundo. Ni una ni otra. Y por eso viene a ser el estado peor en que se puede encontrar un ser humano. Y usted no puede cambiar el hecho que ya usted ha sido expuesto al Evangelio de Cristo. Eso nunca usted lo va a poder borrar. Ni aunque se bañe con white out. Usted nunca va a poder borrar el hecho que usted escuchó el Evangelio de la gracia de Cristo. Eso es un tesoro. Y Dios se lo puso en sus manos. Si usted lo cambia, usted viene a ser un estado miserable. Y aquí la palabra del Señor dice que es como apacentar cerdos. Y vivir en miseria. Fíjense que este hijo menor deseaba comerse la comida que le echaban a los cerdos. Y ni tan siquiera eso, o sea, un hambre total. Raquítico, una escasez única. Todo eso nos está mostrando el Señor en cuanto a la verdad de lo que significa apartarse del camino de Dios. ¿Por qué? Porque el mundo se vende como bueno hasta que muestra el otro lado. Y el mundo no llena el vacío que hay en el corazón, sobre todo del Hijo de Dios. El único que lo puede llenar es Cristo. Fíjense si es así. Si el mundo es tan bueno, ¿por qué hay tanta gente desesperada? Gente que acude a los suicidios. ¿Por qué? ¿Por qué si el mundo es tan bueno sucede eso? Estas son las consecuencias de la mundanalidad que el hombre lleva por dentro. Todos nosotros llevamos mundanalidad por dentro, carnalidad. ¿Qué es mundanalidad? No la confundamos con la vestimenta, los hábitos, las diversiones, porque estas son expresiones de la condición espiritual de una persona. Mundanalidad no es vestirse mal, o tener un mal hábito, o cualquier diversión. Eso no es mundanalidad. Esas son expresiones de la condición espiritual en que yo me encuentro. Nunca son la causa de esta condición. La mundanalidad es tres cosas. Es un espíritu, es una actitud y una condición del corazón. Y vamos a ver estos tres aspectos de la mundanalidad, que fue lo que hizo este hijo menor: coger los bienes e irse al mundo. La mundanalidad es un espíritu. Es el espíritu de querer portarse como el mundo. Es el espíritu de parecerse a la gente del mundo, de concurrir a lugares que confronta la gente del mundo, de escuchar la música perversa y satánica que escucha el mundo, y cultivar hábitos perjudiciales y contrarios a las Escrituras.
La mundanalidad es un espíritu. Pero la mundanalidad también es una actitud. Es una actitud hacia Dios y sus cosas. Es una actitud de desagrado hacia lo santo, de repudio hacia Dios. Una actitud de infidelidad a su iglesia y una actitud negligente hacia los asuntos de la iglesia y las normas bíblicas. La mundanalidad también es una actitud. Y por último, la mundanalidad es también una condición. Y como condición se expresa de muchos medios. Se puede ver en la ráfaga de ira, porque ese es el control de nuestras emociones. Y para esto Dios nos dio un fruto de su espíritu que se llama templanza. Y si usted sufre de estas ráfagas de ira, eso es mundanalidad. Se puede ver también en un ataque de depresión, porque este es el control de nuestro carácter. Y para esto Dios nos dio el fruto de su espíritu que se llama dominio propio. Eso es mundanalidad. Se puede ver en la irreverencia y la falta de temor a Dios. Se demuestra en nuestra manera de diezmar. La mundanalidad se demuestra en la manera de diezmar, y mucho. Se muestra en la asistencia a los cultos y en la indulgencia de prácticas prohibidas por la Biblia. Hermanos, en general, nuestra lucha interna, que habla Pablo, es contra la mundanalidad que hay en nosotros mismos. No es en el mundo, está en nosotros mismos. Lo único que nosotros las expresamos y las manifestamos en el mundo. Billy Graham contaba una ilustración acerca de un puerquito. Se dice que un agricultor llevó un puerco a su casa. Hoy día se usan los puercos también como mascotas. Yo los he visto. No voy a preguntar si aquí hay alguien que tenga una mascota, un puerquito, en su casa. Pero este agricultor bañó al chancho, como le dicen algunos, le limpió las pezuñas, lo roció con perfume de Oscar de la Renta, que se dice que ya Oscar ya está comprando su casa. Le puso un collar y lo dejó entrar en la casa. Y el puerquito estaba a las mil maravillas, ahí en la sala de la casa con el resto de la familia. Pero en un descuido dejaron la puerta abierta. Y tan pronto el puerco vio la oportunidad, paticas pa' que te quiero, salió corriendo a tirarse en el primer lodazal que se encontró. Y allí, join, estaba feliz y contento. Cualquiera puede entrar al templo muy bien vestido, de traje y corbata, y sentarse en la primera fila de banco y su Biblia en la mano. Cualquiera puede entrar. Casi parece un propiciatorio. Pero colóquelo en su centro de trabajo, colóquelo en la escuela, colóquelo en su casa, colóquelo en un club y verás que manifiesta su verdadera naturaleza. Verás que va a manifestar espíritu de mundanalidad. Pero vemos que en el versículo, volviendo a la parábola, en Lucas capítulo 15, el versículo 17, volviendo en sí. Esto no es más que el llamado de Dios, o sea, Dios llamando a recapacitar. Aunque estaba apartado, por cuanto era hijo, Dios no lo dejó, sino lo siguió buscando. Insistentemente lo siguió buscando. Precisamente este es el caso del buen pastor que sale a buscar la oveja que se le había perdido, de Mateo 18, del 10 al 4. Y como Dios lo busca, el Espíritu Santo le convence de pecado, de justicia y de juicio. Y vemos que este hijo menor experimenta un genuino arrepentimiento que resulta en su conversión.
Lo primero que hace es comenzar a valorizar. Se da cuenta lo que tenía en casa del padre. Ha visto que el mundo prácticamente lo ha defraudado y que lo que verdaderamente vale en esta vida es el tesoro del conocimiento del Evangelio de Dios. Y comienza a valorizar esto. Como es hijo y como está siendo traído, entonces decide venir y clamar, no reclamar, sino venir arrepentido a donde estaba el padre. Fíjense, el que no es hijo y experimenta también las mismas miserias del mundo, lo que se hace es que se va tras el alcohol, se va tras la droga, tras el sexo, se va tras el juego y otros vicios. Yo he escuchado casos de jóvenes que yo me quedo frío. Yo digo, ya yo no puedo entender que una persona se degrade más de lo que esta persona está degradada. Esos jóvenes metidos en gangas donde no le tienen valor a la vida, donde para ellos no importa la vida del otro ni su propia vida. El degrado tal, lo único que tienen en su mente es, como dice Dios, pensamientos de continuo hacia el mal. Eso es lo que hace el que no es hijo. Pero el que es hijo, como dice, escogido desde antes de la fundación del mundo, una vez que experimenta su miseria, sabe y reconoce que tiene un tesoro. Y es ahí donde las promesas de Dios juegan un papel importantísimo. Porque es ahí donde yo sé que yo puedo venir con toda confianza, que mi Padre no me va a rechazar. Sino que como lo vimos ahí en la parábola, mire, con los brazos abiertos. Con los brazos abiertos recibiéndole, haciéndole una nueva criatura. No reclamando. ¿Okay? Y por eso es que el ser humano puede venir tal como es. Yo siempre digo, vengan a Cristo tal como es, pero cambien, no se queden así. Vengan tal como es, pero cambien, porque hay que convertirse y arrepentirse del pecado. Y el hijo menor se convirtió, dice el versículo 18, que me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Significa arrepentimiento, confesión y conversión. Todo esto, hermanos, ilustra lo que es la justicia, la misericordia y la gracia de nuestro Señor. Con esto yo voy a terminar y les voy a presentar un juego de palabras. Justicia significa recibir lo que merecemos. Misericordia significa no recibir todo lo que merecemos. Y gracia significa que nos dan y recibimos lo que no merecemos. Juego de palabras, pero precisamente explican los principios de nuestra salvación por gracia. Yo se los voy a mostrar de esta manera para que ustedes lo entiendan. Un niño desobedeció a su padre, no le hizo caso. Y el padre le quiso enseñar una valiosa lección que le sirviera para toda la vida. Le dijo, y es lo correcto que debemos hacer con nuestros hijos cuando los vamos a corregir, no es decirle, vuélvalo a hacer, para que vea. Claro, el chiquito lo que oye es vuélvalo a hacer, entonces claro que al otro día lo vuelve a hacer. No es decirle vuélvalo a hacer, es sentarlo y decirle, mira, tú has hecho esto mal. Inclusive Dios dice que así deben hacerse las cosas y tú las has hecho mal. Y después que usted le da la explicación, una buena nalgada. Una sola. Yo siempre daba a mi hijo, a los niños nuestros, una sola. Eso es lo bíblico. ¿Okay? Va en contra de los psicólogos de hoy día, pero es lo bíblico. Ahora, este padre le quiso enseñar una lección valiosa al hijo para que le sirviera para toda la vida. Y le dijo, tú me has desobedecido, por tanto, como consecuencia tengo que castigarte.
aunque a mí me duela más que a ti, a mí me dolió bastante el golpetazo en la mano, aunque a mí me duela más que a ti, te voy a dar dos nalgadas. 2 nalgadas. Entonces cuando al principio le dijo, esto es justicia, recibir lo que uno merece. Y fue la primera. Pero paró. Y no le da la segunda. Entonces el hijo pregunta, pero padre, ¿me diste una sola? Le dijo, ¿sabes por qué, mi hijo? Porque a eso se le llama justicia. Yo he decidido combinar a ambas. Combinar misericordia con justicia, con misericordia. Y es más, vístete, que te voy a ir a comprar un helado. El chiquito dijo, pero papá, no lo merezco si yo me he portado hoy muy mal. Hijo, a eso se le llama gracia. Te voy a llevar a tomar un helado, lo voy a pagar, aunque precisamente no lo merezcas. Y ese es el sentido del Evangelio. En justicia, todos nosotros somos pecadores y merecemos el castigo de Dios, el infierno eterno. Por misericordia, Dios combinó justicia con misericordia. La justicia la cumplió Cristo, muriendo en una cruz. Y por eso dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y en su misericordia Él no nos da todo lo que merecemos. Pero aún más, en su gracia, Él nos regala la vida eterna, el perdón de nuestros pecados. ¿No entiende que esto es un gran tesoro? ¿Que esto es una gran herencia? ¿Que Dios tiene bienes para ti? ¿Y qué vas a hacer con estos bienes ahora? ¿Vas a ser como el hijo menor? ¿Los vas a cambiar? ¿Vas a cambiar todo esto por las increíbles miserias que trae el mundo? Y no solamente las miserias que trae el mundo, la clase de carga de conciencia que vas a tener que llevar todos los días de tu vida porque ya conociste el Evangelio. ¿Vas a cambiar todo esto? Si lo has hecho, ven a Cristo. Ven a Cristo porque Él te recibe con los brazos abiertos. La semana que viene vamos a seguir con la segunda parte de esta parábola y vamos a estar viendo la celebración de la gracia de Dios. Oremos. Te doy gracias, Dios, por tu palabra, por tantas verdades importantes, centrales, doctrinales que se encuentran en la gran parábola del Hijo Pródigo. Te doy gracias, Señor, por tu amor y porque eres un Dios que eres bueno y que tienes cosas buenas y pensamientos de bien para nosotros. Y te damos gracias, Cristo, por el Evangelio, por tu sacrificio en la cruz, porque en Él tenemos perdón, paz y vida eterna. Ayúdanos a valorizar lo que tenemos, Dios. Por favor, que nunca nadie cambie este gran tesoro por las miserias de este mundo. Ayúdanos en nuestras luchas contra la mundanalidad, Señor, mientras que tú vengas por nosotros. Y síganos hablando a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.